Curva de calentamiento del agua. Vamos a explicar la curva de calentamiento paso a paso mediante la resolución de un problema donde se pide el cálculo del calor absorbido por una masa de hielo hasta que se convierte en vapor sobrecalentado. El problema dice, calcular el calor absorbido por 10 gramos de hielo a menos 15 grados centígrados para transformarse en vapor de agua a 110 grados centígrados. El calor de vaporización vale 540 calorías por gramo, el calor específico del hielo 0,5 calorías por gramo grado centígrado, el calor de fusión 80 calorías por gramo, el calor específico del agua líquida 1 caloría por gramo grado centígrado. Si el calor que se suministra es de 200 calorías por minuto, ¿cuántos minutos tardaría en calentarse? Bien, comencemos por mostrar cómo es una curva de calentamiento. La curva de calentamiento consiste en dos ejes perpendiculares. En el eje vertical se coloca la temperatura en grados centígrados generalmente y en el eje horizontal el tiempo en minutos. Comencemos. Tenemos 10 gramos de hielo. Lo comenzamos colocándolo en el eje vertical y esos 10 gramos de hielo sufren un calentamiento. Vamos a llamar ese calentamiento Q1. Ese calentamiento va a llevar el sólido de menos 15 grados centígrados a 0 grados centígrados. Vamos a calcular ese calor Q1, que es el calor sensible que ha ganado el hielo para ir de menos 15 a 0 grados centígrados. Ese calor Q1 se puede calcular con esta fórmula de calor sensible. Sería masa de hielo, calor específico del hielo por variación de temperatura. La masa de hielo son 10 gramos. El calor específico del hielo es 0,5 calorías gramo grado centígrado. La temperatura final del hielo es 0 grados centígrados. La temperatura inicial del hielo es menos 15. Eso nos da un valor de 75 calorías. Muy bien, vamos a seguir con el calentamiento. Ahora inyectamos un calor Q2 a la masa de hielo que está en 0 grados centígrados y ese calor Q2 produce un cambio de fase que se llama fusión. Mientras exista la fusión van a existir dos fases, que es la fase líquida y la fase sólida, que finalmente la fase sólida va a desaparecer y queda la fase líquida a 0 grados centígrados. Vamos a calcular ese calor Q2. Es un calor de fusión, un calor latente. El calor Q2 sería masa, en este caso, de hielo por el calor de fusión del hielo. La masa sería 10 gramos y el calor de fusión es 80 calorías por gramo. Eso nos da un valor de 800 calorías. Vamos ahora a seguir calentando, en este caso, el agua líquida. Vamos a inyectar un calor Q3. Ese calor Q3 va a llevar el agua líquida a su temperatura de ebullición, 100 grados centígrados. Vamos a calcular ese calor Q3. Ese calor Q3 es igual a la masa de agua líquida, calor específico del agua líquida por variación de temperatura. La masa de agua líquida sería 10 gramos, el calor específico sería 1 caloría, gramo, grado centígrado. La variación de temperatura sería la temperatura final, 100 grados centígrados, menos la temperatura inicial, que es 0 grados centígrados. Eso nos da 1000
calorías. Seguimos con el calentamiento. Cualquier inyección de calor ahora va a ser utilizado para un cambio de fase. Ya llegamos a 100 grados centígrados. A partir de ese momento, el líquido comienza a evaporarse. Toda la energía que yo le inyecte en forma de calor va a ser usada para evaporarse. No va a cambiar la temperatura, va a permanecer constante. Entonces, tenemos aquí el proceso de evaporación. En ese proceso de evaporación van a existir dos fases mientras ocurre la evaporación: la fase vapor y la fase líquida. Finalmente, cuando se termine la última gota de líquido, va a transformarse todo en vapor a 100 grados centígrados. Vamos a calcular ese calor Q4, que es el calor de cambio de fase. Calor Q4 es evaporación, sería la masa de agua que se va evaporando por el calor de vaporización. La masa sigue siendo 10 gramos, no ha cambiado. El calor de vaporización vale 540 calorías por gramo. Tenemos un valor de 5.400 calorías. Muy bien. Ahora llegamos al vapor saturado, 100 grados centígrados. Vamos a inyectar ahora la última cantidad de calor que nos va a transformar el vapor saturado de 100 grados centígrados, nos los va a llevar a 110 grados centígrados, que es lo que me están pidiendo. Muy bien, entonces el último calentamiento inyecta calor para llegar a vapor a 110 grados centígrados. Vamos a calcular Q5. Q5 es calentamiento de vapor, sería masa de vapor, que sería la misma del agua, calor específico del vapor, por la variación de temperatura. Sería 10 gramos. El calor específico vale 0,48 calorías grados centígrados. Y la variación de temperatura, 110 grados centígrados menos 100 grados centígrados. Ese calor sub Q5 vale 48 calorías. Muy bien. Ahora, para saber el calor total, lo único que tenemos que hacer es sumar todos los calores individuales. El calor total es igual a Q1 más Q2 más Q3 más Q4 más Q5. Eso da un calor total de 7.323 calorías. Muy bien, ahora nos faltaría calcular cuántos minutos tardaría el calentamiento. Bien, me dan la velocidad de calentamiento. Me dicen que cada minuto entran al sistema 200 calorías. Vamos a ponerlo de esta manera. Un minuto tarda para entrar 200 calorías. Ahora, ¿cuánto tiempo tardaría 7.323? 7.323 calorías. Se va calorías con calorías. Y nos queda 36,615 minutos. Bien, amigos, este es el problema de curva de calentamiento. Los espero en el próximo video.